Sacrificios humanos para el Dios de Israel. Los fenicios habitaron en Canaán entre el año 1550 y el 300 a.C. en la región donde hoy está el Líbano, Siria e Israel. Moloc fue un dios adorado por los fenicios y la adoración a este dios incluía el sacrificio de los primogénitos de este pueblo pasándolos por el fuego, porque los sacrificios preferidos para aquel mal llamado dios Moloc eran los bebés. Y en los lugares de adoración a Moloc había una gigantesca estatua de bronce en honor al demonio. La estatua tenía figura de hombre y cabeza de toro. Era hueca y con la boca abierta y los brazos en posición extendida hacia arriba con las manos juntas y dispuestas para recibir sus pagos a modo de sacrificio. Las manos de esta estatua eran calentadas hasta ponerlas al rojo vivo y el sacrificio era un bebé recién nacido que bajaba resbalado por las manos de aquella estatua hasta un horno ardiente que se hallaba en el interior de la estatua. Por eso antes de los sacrificios se llenaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos desgarradores de los niños no alcanzaran los oídos de la multitud. Aquello era un sacrificio absolutamente cruel y aberrante. Y les estoy hablando del demonio Moloc porque Esteban les dijo a los principales de la sinagoga antes de ser lapidado que en el libro de los profetas estaba escrito que los sacrificios que la casa de Israel había ofrecido durante 40 años en el desierto no eran para Dios y que el famoso tabernáculo que ellos mismos habían hecho y que sus padres llevaron en el desierto no era tabernáculo de Dios como el Dios de los judíos les había hecho creer, sino que aquel era el tabernáculo de Moloc. Presten mucha atención. Hechos 7:42. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas de sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. O sea que si aquel tabernáculo del testimonio era el tabernáculo de Moloc, entonces los sacrificios que el pueblo de Israel le ofrecía al Dios de los judíos en el desierto eran sacrificios para adorar al demonio Moloc. Por eso al apóstol Juan le fue dicho en su visión apocalíptica que la bestia había abierto su boca para blasfemar, entre otras cosas, del tabernáculo de Dios. Veamos, Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, si Esteban antes de ser lapidado dejó claro que aquel tabernáculo que llevaron los judíos en el desierto era el tabernáculo de Moloc, es porque el Dios de los judíos que adoran los judeocristianos es el mismo demonio Moloc que pedía a los fenicios sus bebés en sacrificio. Pero ninguno debería sorprenderse con esto, porque este demonio que adoran en las iglesias judeocristianas también pedía a los bebés lactantes que nacían en el pueblo de Israel como primogénitos. Éxodo 13, versículo 1. Escuchen con atención. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Y vuelve a decir en Éxodo 22:29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Al 8º día tenían que entregarle a este demonio los niños primogénitos. Ahora veamos la declaración de este demonio desalmado acerca de lo que hacían con aquellos bebés primogénitos. Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Para eso pedía a los primogénitos, para hacerlos pasar por el fuego, porque este desalmado Dios que adoran en las iglesias es el mismo demonio Moloc que tiene la aberración de pedir que le sacrifiquen niños pasándolos por fuego. Por eso Jesús de Nazaret le dijo a la samaritana que ellos adoraban lo que no sabían. Veamos, Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer,
Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, como los samaritanos adoran al mismo Dios que adoran los judíos, entonces lo que estaba diciendo Jesús de Nazaret era que los que adoran al Dios de los judíos no saben lo que adoran. Asimismo, como Jesús también dijo que al Padre en ningún monte lo adorarían, y como los sitios de adoración en la tierra son las iglesias, las sinagogas y las mezquitas, eso significa que donde no adoran al Padre y donde no saben lo que adoran, es en las iglesias, en las sinagogas y en las mezquitas, porque en todos estos templos a quien realmente adoran es al demonio Moloch, que tiene gran aberración por el sacrificio de niños. Por eso este diablo que adoran los judeocristianos pidió el sacrificio de Isaac. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero lo que no saben los adoradores de este dios demonio que pide sacrificios humanos es que esa es la historia que cuentan en las iglesias por ser la menos espantosa de los muchos y horripilantes sacrificios humanos que este dios de las iglesias solicitaba para él. Pues las escrituras entregan abundante información sobre las diversas formas en que este Dios de los judíos, o mejor dicho, este Dios de los demonios, pedía sacrificios humanos que incluían príncipes de su pueblo, hombres, mujeres, niños y niñas, además de los bebés recién nacidos. Escuchen con atención, Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esto es lo que adoran los judeocristianos, un ser abominable que exige sacrificios humanos para calmar su rabia. Pero este Dios de la muerte también pedía sacrificios humanos de poblaciones enteras. Veamos, Deuteronomio 13:12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Pueblos enteros ofrecidos en holocausto para el abominable Dios que adoran los judeocristianos. Ahora veamos cómo las escrituras dan testimonio que este Dios de las iglesias levantó a un hombre llamado Josías exclusivamente para que sacrificara seres humanos. Veamos, Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemaré huesos de hombres. Veamos entonces a Josías cumpliendo con la misión para la cual lo levantó el abominable demonio Moloch que adoran en las iglesias. Segunda de Reyes 23:19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Los mató y los quemó para ofrecerlos en sacrificio, porque para eso lo había levantado el despreciable Dios que adoran en las iglesias. Ahora veamos cómo el demonio Moloch, que se hace pasar por Dios, acepta propuestas de sacrificios humanos. Jueces 11:30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mis
casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y luego en el versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Esto es lo que le sucede a los que hacen pacto con el diablo. Este es el Dios con el que los pastores de las iglesias les dicen a sus feligresías que hagan pactos. Este es el Dios que dará la retribución a los mercaderes de la fe que lo predican como Dios. Un Dios que no solo pide holocaustos con animales, sino que también pide víctimas en sacrificio. Primera de Crónicas 29-21. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. Cuando la Escritura dice que ofrecieron holocaustos, está hablando de animales, becerros, carneros y corderos. Pero cuando dice que sacrificaron víctimas, se está refiriendo a seres humanos. Ahora veamos el testimonio más cruel y desalmado que cuentan las Escrituras sobre la forma como este horroroso Dios pedía los sacrificios de las niñas cautivas, ordenando violarlas hasta la muerte y descuartizándolas. El Dios de Israel, como cualquier criminal, exigía un porcentaje de los botines que su pueblo asesino obtenía cuando cometía genocidios por órdenes suyas. Y las niñas vírgenes hacían parte de tan macabras ganancias. Cuando aquel pueblo asesino terminaba de consumar las horrorosas matanzas, el Dios de estos criminales ordenaba hacer cuentas de todo lo que habían robado para saber lo que debían apartar para él. Presten mucha atención. Números 31-25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. El botín que habían hecho era lo que habían obtenido después de masacrar un pueblo a machetazos. Sigamos, versículo 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Y el Dios de los judíos pedía su parte de lo obtenido en los genocidios donde habían matado cruelmente a los padres, madres, hermanos, abuelos y abuelas de más de 30,000 vírgenes. Eso no le preocupa a este Dios abominable. A él solo le importa que le hagan entrega de lo que le corresponde como ganancia de tan horrorosa carnicería. Sigamos, versículo 31. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. Luego en el versículo 35 dice: en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Entonces, si eran 32,000 las niñas cautivas, imagínense la magnitud del genocidio que habían cometido por órdenes del demonio Moloch que exigía su parte. Sigamos en el versículo 40. De las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo había mandado. Entregaron 32 personas como tributo para ofrenda elevada a este sanguinario Dios que también es el mismo Moloch. La ofrenda elevada con la que rendían tributo a este Dios demonio era un ritual que ejecutaban a Aarón y sus hijos siguiendo al pie de la letra las instrucciones que habían recibido previamente de su Dios. Y aunque las instrucciones para la ofrenda elevada las habían entregado refiriéndose a un becerro, estas mismas instrucciones eran las que obedecían cuando la ofrenda era un ser humano. Veamos qué era lo que se había ordenado para el ritual satánico de la ofrenda elevada. Éxodo 29:10. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y en el versículo 26 continúa diciendo: y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás para ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada.
Esto era lo que hacían con las personas que le correspondían al criminal y sanguinario Dios de los judíos, porque esto era lo que aquel horroroso Dios había establecido para el ritual de la ofrenda elevada. Derramaban toda su sangre al pie de aquel satánico altar y las descuartizaban, les arrancaban la espalda para ofrecerlas como ofrenda elevada al inmundo diablo que adoran los judeocristianos. Pero a las otras 32,000 vírgenes, que eran niñas de muy corta edad, también las mataban para satisfacer la sed insaciable de sacrificios humanos que pedía este ser despreciable y tenebroso que adoran en las iglesias. Este depravado Dios le permitía a su pueblo criminal repartirse las niñas para que abusaran de ellas sexualmente antes de matarlas. Alerten muy bien sus oídos para que comprendan esta monstruosidad. Jueces 5:30. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Estas niñas que tomaban como botín de los pueblos que mataban eran consideradas como enemigas del abominable Dios que adoran en las iglesias, y se las repartían de a una o de a dos, de acuerdo con sus vestiduras, y las violaban hasta matarlas para ofrecerlas en sacrificio al espantoso y criminal diablo que adoran los judíos, los musulmanes y los judeocristianos. Por eso este monstruo criminal que pedía los sacrificios de estas niñas, ordenando violarlas hasta la muerte, había prometido que su horroroso pueblo llenaría de terror y espanto todos los pueblos debajo del cielo. Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que los cristianos sepan que el Dios que les predican en las iglesias es el desalmado demonio Moloch, que pide sacrificios humanos y que conforma un pueblo de asesinos y violadores para llenar la tierra de espanto y temor. Eso es lo que testifican las Escrituras. Hoy no puedo terminar este video sin decirles que en verdad tengo resentidas todas las fibras de mi ser explicando este horror. Porque cuando uno tiene hijos, el mal que le hagan a cualquier hijo también a uno le duele. Pero no sé qué es más abominable, si la crueldad que este mal llamado Dios ordenaba cometer con aquellas niñas, o el hecho de saber que a esta abominación la predican en las iglesias como Padre de Jesús de Nazaret. Hoy tengo mucha sed de justicia, porque no es justo que a este monstruo criminal lo estén adorando como Dios, y mucho menos es justo que los cristianos adormecidos por la doctrina judeocristiana acepten a esta abominación como Padre de Jesús de Nazaret. Pues con esto están haciendo culpable de estas violaciones y de estos sacrificios humanos al Padre que envió a Jesús a traernos la verdad. Tampoco es justo que a los hijos del diablo que descienden de estos violadores asesinos los tengan en tan alta estima en las iglesias, predicándolos como hijos predilectos de Dios. Por eso hoy más que nunca quiero dar una gran batalla contra este monstruo desalmado que no tiene misericordia. Y no estoy hablando de tomar venganza, estoy hablando de hacer justicia, divulgando la verdad que cuentan las Escrituras. Y es que no podemos enterarnos de estos horrores y olvidarlos, porque no sería justo olvidarlos, pues olvidarlos nos convertiría en cómplices de la maldad. Y no estoy fomentando el odio, estoy fomentando que se divulgue la verdad, porque no podemos ser simplemente espectadores de las infamias. Estas 32,000 niñas fueron violadas hasta la muerte, porque así lo determinó el monstruo criminal que adoran en las iglesias judeocristianas. Tenemos que denunciar estas infamias para que se haga justicia, pues no seríamos más que un pueblo indolente si después de conocer estas injusticias nos quedamos callados y no actuamos para que todas las naciones conozcan la maldad y la oscuridad que rodean al diablo que en las iglesias cristianas predican como Dios. El pueblo de Israel también fue víctima de este diablo que se les impuso como Dios y que los mataba si no obedecían sus órdenes de violar y de matar.
Y si el pueblo de Israel se acostumbró a los sacrificios de sangre, fue porque en eso fueron educados por el sanguinario diablo que se presentó a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios. Por eso ha llegado la hora de iniciar nuestra gran batalla. Los que tengan oído para oír, que oigan.